Bien, vamos a la tercera presentación de esta mesa, la cual corre a cargo de la doctora María José Encontra. Me da mucho gusto presentarla además porque nos conocemos desde hace tiempo y estuve en su examen de doctorado. Entonces, bueno, ella hará la tercera presentación de esta mesa que lleva por título Viaje legal para hacer vida maridable en la Nueva España, la historia de una conversa. Y bueno, presento a la doctora Encontra. Ella es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, tiene mención honorífica con la tesis Europeas en la capital de la Nueva España en el siglo XVI. Tiene un Master in Arts y un PhD por la Atlantic International University, una maestría en Humanidades por la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México, obteniendo también mención honorífica. Ha sido conferencista en diversas instituciones universitarias, la Universidad de Viena, la Universidad de Valencia, la Universidad de Salamanca, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac de Cancún y el Centro de Estudios de Historia de México, CARSO. Ha participado también en congresos internacionales de americanistas como el de ICA y en los de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos de Europa, la AILA. Desde el año 2005 colabora en la Universidad de Anáhuac, donde fue coordinadora del doctorado en Humanidades entre el año 2016 y el año 2021. Actualmente es profesora investigadora de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras de la Universidad Anáhuac. Dirige y coordina el programa Diálogos Semanales con la Historia y la Filosofía y el grupo Filoteam. Es autora de diversos artículos y colaboradora de programas de radio. Adelante a la doctora María José Encontra. Muchísimas gracias, Armando. De verdad que nos conocemos hace muchos años, mejor no lo decimos, ¿no? Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a los organizadores, a la Universidad Iberoamericana, muchas gracias a la doctora Jamuy, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Yo voy a hablar como están leyendo aquí, del viaje legal que hizo una conversa. Hace un rato, en algunas de las presentaciones, se estaba mencionando que había una serie de protocolos, hubo una serie de políticas previas para unificar a través de la religión. Eso lo voy a hablar de manera muy rápido. Y se supone, y siempre es suposición, que los criptojudíos, los conversos, los judíos, etcétera, etcétera, no iban a venir a estos territorios. En fin, de eso va a tratar este viaje. Bueno, sí es un viaje también, ¿por qué no, verdad? Va a tratar esto. ¿Cuáles son los archivos que hemos trabajado? Bueno, pues en el archivo de Indias, particularmente contratación, el archivo general de la Nación, el archivo histórico de notarías, vamos a encontrar unos datos muy interesantes de nuestra conversa, y también en el Cabildo de la Ciudad de México. Por otro lado, hay una serie de bibliografías que son fundamentales, ¿no? Algunas no tienen tanto que ver con Inquisición o con criptojudaísmo, como puede ser, por ejemplo, el libro de Antonio Guevara, que habla sobre el arte de navegar, esas aventuras y desventuras que tuvieron que atravesar todas las personas que se atrevían a tomar este camino para llegar a estos espacios. Ya hablaremos en su momento, ¿no? En esta presentación. Ahora, básicamente vamos a hablar, para mí es lo más importante, digo, y tiene que ver con mi material de la tesis de doctorado, el doctor Armando trabajó. Necesito agua y estos vasos están chupados. No, ese no. No, ese no, gracias. No, perdón, digo, por lo de COVID. Nada más lo digo por lo de COVID. Digo, perdón, Ya, sí, gracias. Bueno, ¿por qué es interesante? ¿Por qué para mí se me hace interesante este tema o el título que le hemos puesto? Prácticamente por tres cosas. Uno, porque toca el tema del criptojudaísmo, el judaísmo medieval, obviamente aquí que lo vamos a arrastrar,
también es muy importante, y eso está vinculado con lo que llevo trabajando hace más de 15 años, que es la participación de las mujeres españolas, incluyo ahí también a las mujeres de las comunidades, de la comunidad judía, ¿sí? Y yo creo que, no sé si es lo más importante, pero remataría aquí con esta lámina, desmitificar esa historiografía tradicional que tanto daño nos hace, ¿sí? O sea, realmente desmitificarlas, ¿no? Eso básicamente son mis objetivos. Una vez dicho eso, voy a dividir el trabajo haciendo una brevísima, porque ya lo han hecho mis compañeros, ¿no? Sobre cuál es la situación de los judíos y posteriormente de los conversos hasta el año que yo voy a trabajar y sobre todo a partir de la expulsión del 31 de marzo de 1492. Voy a hablar también de los procesos migratorios que por ahí se ha rascado y algunas de las personas que están aquí entre el público tenía algunas dudas de cómo desde el registro de los apellidos, lo vamos a ver en una de las láminas que les voy a presentar, cuáles eran esos procesos, qué incluía esos procesos, cómo se daba la vuelta a la tortilla, como vulgarmente lo decimos, ¿no? Para taparse un ojo y abrir el otro, ¿no? Y permitir, porque sí llegaron muchas personas, tanto judías practicantes como descendientes, y podemos mencionar a un sinnúmero, ¿no? Y posteriormente el tema central, lo que realmente a mí me interesa es el viaje legal de una conversa. Vamos a ver toda su historia. Ese viaje legal, esa conversa se llamaba Ana Báez. La pueden encontrar, yo aquí la he escrito indistintamente con 2 Ns, con B o con V, pero es la misma, exactamente la misma señora. Depende del escribano que en ese momento estaba registrando todo el proceso, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los antecedentes? Y aquí me voy a ir súper rápido. Los judíos en España realmente, ¿cuándo llegan? Algunos dicen que en la época de los fenicios, acuérdense que España ha estado ocupada por un montón de pueblos. Entonces llegaron con los fenicios comerciaban, los judíos también comerciaban, no está tan raro, ¿no? También hay algunas bibliografías que mencionan que llegaron durante la época de Nabucodonosor. Lo que sí ya tenemos testimonios reales, no que a lo mejor, ¿no? Va a ser a partir de la destrucción del templo por Tito en el año, aquí lo están viendo, en el año 70. Hispania, toda la península, todo ese territorio era provincia del imperio. Entonces, bueno, van a estar llegando, entrando y saliendo, etcétera. A partir de ahí tenemos ya testimonios. Por ejemplo, la piedra, porque es una piedra, ¿no?, que está aquí, se localizó en la provincia de Málaga y data del siglo V de nuestra era. O sea, ya empezamos a tener ahí testimonios. Digo, ustedes saben que lo que corresponde ahora a España no era un país unificado, porque no lo era. Recibimos también, como todos los demás pueblos de Europa, una serie de invasiones. Tampoco vamos a entrar en ese tipo de detalles, pero después de la caída, prácticamente cuando se empieza a desmoronar el imperio, lo que fue el Imperio Romano, vamos a ver que en el territorio empiezan a gobernar algunos linajes, algunas monarquías que vienen de esos pueblos que hemos denominado bárbaros, ¿de acuerdo? Y en ese sentido vamos a ver que las desgracias, ¿no?, las incomodidades, voy a decirlo de una manera más prudente, ¿no?, las incomodidades hacia esas comunidades judías que habían estado durante el Imperio Romano. Cuando sube Recaredo, ¿no?, y aquí lo tienen, él se va a convertir al cristianismo y ahí empezamos con problemas, ¿no? Porque, bueno, ahí empezamos con problemas, vamos a dejarlo así, ¿no? Va a empezar a perseguir o a dictar una serie de disposiciones contra esas comunidades. Y a partir de ese momento, hasta 1492 o posteriormente, en el caso de esta señora que estoy presentando,
vamos a ver que hay fluctuaciones, que cada vez se van haciendo más intensas, ¿de acuerdo? Vamos a tener también la llegada de los árabes. Hay algunas bibliografías que dicen que las comunidades judías, precisamente por lo de Recaredo, invitaron a esas comunidades para llegar, eran más tolerantes, ¿no? Los van a invitar a entrar a la península. Yo no sé si los invitaron o no, era un hecho que iban a llegar, ¿no? Pero bueno, aquí los tenemos. Si nosotros vamos viendo ya en el periodo medieval, esas crisis que les estoy mencionando, bonanzas a veces, depende de la armonía que haya con el monarca en turno, con los intereses económicos que haya también en ese momento histórico, van a ir fluctuando, van a tener años mejores y años no tan mejores, ¿no? Lo que sí les puedo decir, y eso es interesante, es que ya en la Baja Edad Media para mí es muy significativo y seguramente para muchos de ustedes, si conocen el tema, que a través de la literatura vamos a ver, se va a percibir esas fluctuaciones que hay. Y es literatura, todavía no son hechos de golpe, ¿no? Se ven las fluctuaciones que van para arriba, van para abajo. Y bueno, lo podemos ver muy fácil, que seguro que todo el mundo lo ha leído, o lo leyó por lo menos cuando estaba en el bachillerato, ¿no? El poema del Mío Cid, Raquel y Vidas. O sea, díganme, pobrecitos, ¿no? El Cid Campeador les tomó el pelo, pero de ahí en fuera no hablan mal, no se describe, no se menciona mal a la comunidad judía burgalesa. Bueno, burgalesa porque eran de ahí, ¿no? Si nosotros seguimos esa trayectoria literaria, vamos a ver, por ejemplo, que con la obra de Gonzalo de Berceo, no sé si la leyeron también en bachillerato, Los milagros de Nuestra Señora, empezamos a leer cuestiones de deicidio, ¿no? Que van a corresponder en toda Europa, porque, o sea, España fue el último lugar donde se instituye el Tribunal de la Inquisición, es el último espacio, claro, estamos en la punta, ¿no? Digo, va a ser el último lugar en donde empiezan esos progromos, esas matanzas en 1391. Eso lo vamos a ver. Y lo perciben, se va percibiendo. Y si nosotros también hacemos una analogía con lo que está ocurriendo en el continente europeo, en la parte, no sé, lo que corresponde ahora a Polonia, República Checa, Alemania, etcétera, etcétera, por ahí y por los puertos italianos entra la peste. Y cuando empieza la peste, cuando la gente empieza a tener hambre, pues la ignorancia nos gana, esa es la verdad. La ignorancia nos gana y empiezan a enriquecerse, empiezan a pulular esos escritos contra la comunidad. No sé cuál de nuestros compañeros ha mencionado a Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio, si ustedes leen las partidas, sí menciona, para efectos de unificación, sí va a mencionar algunas disposiciones para unificar a la población, pero realmente todavía no está lo que va a surgir posteriormente, ¿de acuerdo? Pero ahí está. También tenemos en esos siglos, y estamos preparando el camino, la famosa disputa de Tortosa, que quién es mejor, A o B, B o C. Realmente, digo, aquí lo tienen, ¿no? Ahora, ¿qué características tiene la península? Y ahí vamos a empezar nosotros a aterrizar a esta señora, a Ana Báez. Claro, van a hacer después. Pero, ¿cuál va a ser la sociedad peninsular? La sociedad peninsular no se caracterizó en esos años o siglos previos por ser una economía muy desarrollada, salvo en algunos espacios. No vamos a entrar en cuáles espacios o en qué regiones, pero va a ser una economía prácticamente agraria. No vamos a tener mucha población, van a haber luchas intestinas, acuérdense simplemente Juana la Beltraneja, sí, lo digo bien, Juana la Beltraneja,
con Isabel la Católica, o sea, luchas entre diferentes señores feudales y los centros más importantes, voy a decir centros, ciudades más importantes, van a ser, por ejemplo, Sevilla, va a ser Toledo, va a ser Cuenca, que la doctora estaba mencionando, por ejemplo, los tribunales, ¿no? En donde hay una comunidad grande. Eso básicamente es, ¿no? Aquí tenemos algunos datos y en cuanto a economía, ¿no? Yo ahí difiero con alguno de los compañeros. Sí había judíos como ahora, judíos ricos y judíos pobres. Digo, eso siempre ha pasado, ¿no? Y en algunos momentos, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca, en la ciudad de Toledo, el Papa tuvo que intervenir para decir no se vayan nada más a profesar a los judíos ricos, que también hay judíos pobres. Ahí hay intereses económicos. Digo, no se necesita ser muy inteligente para darse cuenta. Pero sí tenemos comunidades, tenemos familias judías que son artesanos, ¿no? En cualquiera de las áreas que ustedes se puedan imaginar, pueden ser tejedores, pueden ser zapateros. Podemos tener también comunidades, o sea, familias muy ricas. Estaban mencionando al converso convertido Luis de Santángel, que él de su fortuna personal, y está en el archivo de Simancas, va a financiar gran parte del viaje colombino, del primer viaje colombino. Sí, digo, eso que no se les olvide, ¿no? Y también tenemos judíos intelectuales, por supuesto. Es la época de mayor esplendor, ¿sí? Pero bueno, eso se va acabando. Se va a ir acabando, ¿por qué? Porque las autoridades quieren unificar a través de la religión. Y aquí tenemos, por ejemplo, la imagen del famoso, porque todo el mundo es famoso, ¿no? Tristemente, pero famoso, ¿no? El edicto de expulsión del 31 de marzo de 1492. Si ustedes leen, si leemos este edicto, podemos llegar a leer que antes de la expulsión general de los reyes católicos, después del fin de la Guerra de Granada, que ya no se necesitaba dinero, por lo menos para financiar las empresas de guerra, es cuando se va a empezar a redactar y cuando va a salir. En una parte de este documento menciona que tiene que ser para todo el territorio, porque anteriormente, y te menciona el documento en la década de los 80, 80 y tantos, hubo un edicto previo para los judíos de Andalucía, pero ¿qué es lo que de expulsión? Ese documento se ha perdido, en algún lugar andará, pero no está. Los judíos andaluces lo que hicieron fue trasladarse a Portugal. Digo, está muy cerca, ¿no? Entonces, como los católicos se dan cuenta de eso, dicen, no, aquí no es para Andalucía, no es para Castilla, no es para Aragón, va a ser para todo el territorio. Digo, claro, no se descubría, y lo digo entre comillas, América, ¿no? Que ese va a ser lo que le va a pasar a esta señora. Bueno, de América, me saltó todo lo de Cristóbal Colón, que ya se sabe, ¿no? Sabemos que en el primer viaje colombino fue financiado por la comunidad judía. Uno de los intérpretes era converso, ¿no? Y lo tenían, era traductor. ¿Por qué van a traer un traductor si no voy a encontrar a alguien que habla, etcétera? Porque sí se pensaba, realmente sí se pensaba, y hay unas similitudes, unas casualidades, si quieren llamarlo así, entre el día que sale Cristóbal Colón y el último día que se les permite a estas comunidades judías quedarse en territorio nacional, siempre y cuando no se hayan convertido, que esa fue la desgracia, esa es la desgracia. ¿Por qué? Porque la Inquisición no puede, antes de 1492, la Inquisición, el Tribunal contra la Herética, Pravedad y Apostasía, no puede tocarle un pelo a un judío. ¿Por qué? Porque no están en el fuero religioso, no son cristianos. Entonces, bueno, yo pensaré que estás equivocado, algún día recapacitarás, ¿no? Etcétera, etcétera, pero no te toco. Pero a partir de 1492, ¿sí? Cuando se hace el edicto de expulsión, los judíos que no se han convertido, los judíos que se han convertido, lo digo bien,
ya caen en el foro inquisitorial. Entonces, la desgracia, y ahí hablo de desgracia, es que muchas de las conversiones fueron forzadas. Ese es el problema. Entonces, a escondidas seguían judaizando. Y ahí es donde cae la Inquisición. Y la Inquisición no nada más fue contra judíos, o sea, contra conversos, contra criptojudaizantes. La Inquisición, como lo ha dicho también la doctora, es un controlador maravilloso a nivel social. ¿Sí? No nada más causas religiosas, sino puede procesar por bigamia. La bigamia, pecadísimo. ¿Cómo te casas 2 veces, los sacramentos y todo ese rollo, ¿no? La bigamia. Puedes, palabras malsonantes, animalismo o zoofilia, contra lectores prohibidos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué? ¿Ya me vas a cortar? Ah, no me cortes. A ver, no, ¿cuánto me queda? Dime. 7 minutos. Vale, entonces me voy rápido con Ana Báez. Ana Báez, ¿sí? Aquí ven ustedes un mapa. Ana Báez es la conversa que va a viajar de manera legal y les voy a enseñar unos documentos de archivo, ¿no? El documento oficial, la visa, digamos que la visa, que le van a expedir, pero van a ver lo que vamos a leer en esos documentos. ¿Va? Bueno, Ana Báez nace en la ciudad de Sevilla, pero toda su familia va a estar vinculada a la región del Fondao, la tienen ahí marcadita en rojo, en Portugal, que cuando hubo la expulsión en 1492, vamos para allá, ¿no? Y se fueron para allá, pero después regresan y se instalan en la ciudad de Sevilla, en una calle que todavía está y probablemente alguno de ustedes la ha visitado, que se llama la calle de la Sierpe. Era el centro económico, podríamos decir, Mazarik, la Quinta Avenida, donde están todas las bodegas, grandes comerciantes, ahí están todos. Algunos contemporáneos de esta señora decían que cuando tú caminabas por la calle de la Sierpe, escuchabas de todos los idiomas, escuchabas portugués, escuchabas hasta catalán, ¿no? Bueno, esta señora nació hacia 1570 y pueden preguntar, bueno, no pueden preguntar, yo les voy a decir, pueden preguntar cómo lo sabemos, porque vamos a tener el auto, vamos a tener el proceso inquisitorial que se le va a realizar, ¿sí? Por una delación. La doctora mencionaba la palabra delación, va a ser una denuncia. ¿Y quién la denuncia? Vamos a ver. Bueno, ¿cómo llega aquí? El proceso legal, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Necesitas tener una autorización, necesitas tener bueno, en el periodo que estamos nosotros trabajando, necesitamos tener una limpieza de sangre o ejecutoria. Y van a ver qué limpieza de sangre, porque se la pitorreaban. Digo, perdón, pero se la pitorreaban, ¿no? En fin, en esa visa, como llamaríamos, en esa autorización, se indica el estado civil, si tienes alguna cuestión física que se te pueda identificar. ¿Qué estado civil? Obviamente tienes que demostrar la limpieza de sangre, porque está prohibido trasladarse aquí. Si has tenido antepasados, o tú mismo, o tú misma, conectada con el criptojudaísmo. Ese permiso se tiene que presentar en el momento, ya voy, en el momento de, pásalo. Sí, pásalo, 3 minutos. En el momento de subir, abordar el barco, ¿no? Aquí lo tienen. Este es uno de los permisos, es un expediente muy grande en donde ella viene en compañía de su suegro, de ahí van lo de los apellidos, su suegro se llamaba Manuel Álvarez. Por supuesto que va a estar también procesado en los siguientes autos de fe, en las siguientes investigaciones que se van a abrir a partir de 1594. ¿De acuerdo? Aquí lo tienen. Ella viene con sus suegros, el suegro, la suegra, y con una niña que se llama Leonor de los Ángeles. Y el documento que están viendo aquí menciona que va a hacer, por eso les puse, vida maridable. Y obviamente se la hizo, porque llegar aquí, a los 9 meses, tuvo a otra niña que se llamaba Violante, ¿no? O sea, sí la hizo, ¿no?
Y ahí te menciona toda esa genealogía. Ahora, ¿por qué es interesante? Digo, y me voy a ir rápido. Porque en estos documentos que les estoy enseñando, tanto su suegro, que se llamaba Manuel Álvarez, como ella misma dice que son originarios, ella es de Sevilla, son originarios de la región del Fondao y que su marido parece portugués y tiene un cuarterón de portugués. Entonces dices, a ver, vamos con calma. Es portugués de la región del Fondao, donde siempre han estado todos los que se han ido. Digo, perdón, pero pues no nos chupamos el dedo como inquisidores, ¿no? O sea, como funcionarios de la casa de contratación. Y lo dejan pasar, y los dejan pasar a todos. Encontramos, bueno, esto sigue siendo el mismo documento, el pasaje, cuánto costó. Tenemos los datos de que salió en abril o mayo de 1593 con un barco, bueno, barquito, ¿no? Barquitos que eran propiedad de Melchor Palomo y de Marcos Aramburu. El barco se llamaba o la barca o la nao, como quieran, la Magdalena, y llegó a México en el 93. Todo eso lo tenemos en el Archivo General de Indias porque sí tenemos las listas de pasajeros, gran parte de todos los que van a trasladarse aquí. Ahora, fíjense bien, en el Archivo Histórico de Notarías de la Ciudad de México tenemos el contrato de alquiler, de arrendamiento, que va a estar en la calle de Tacuba, en la principal vía, etcétera. Tenemos cuánto se pagó, quién vivía, obviamente vivía con sus suegros, con su marido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que el año 94, creo, pues me parece, lo estoy diciendo de memoria, sí, en el año 94, una de sus esclavas, porque si hay esclavitud de origen africano, era normal en ese momento. Entonces ella viene con una esclava de origen africano y se va al confesor, al padrecito, y le dice, padre, tengo que descargar mi conciencia, tengo que, creo que mi ama es luterana. Y el padre le dice, a ver, porque tu ama es luterana, ¿no? No, porque cada viernes vienen, involucran a gente de la familia Carvajal, a los Enríquez, todos los que han mencionado hace rato están en ese proceso, que son un montonal de fojas. Y el padre le dice, a ver, ¿por qué se reúnen los viernes? Sí, pero es que mi ama se baña, se limpia entre piernas, enciende un calendario raro, un candelabro raro, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y bueno, ¿quiénes son los que se reúnen? Y ahí empieza a desfojarse, a desgranarse toda una serie, toda la comunidad judía de la ciudad de aquí de México, que tiene vínculos con lo que mencionaba aquí la doctora, con todos los principales centros mineros que van hacia el norte, ¿no? Esta familia, cuando está el proceso, que los agarran a todos, va a mencionar esos vínculos. Incluso tienen vínculos con la zona del Virreinato del Perú, etcétera. Pero bueno, la van a detener, va a entrar en un proceso de aquí está, miren, fíjense, eso es del proceso, con apercibimiento y protestación, que si en él muriese o fuese lesionada o se le siguiese fusión de sangre o mutilación de miembros, sea a su culpa y no de la nuestra, del tribunal, porque entró a tormento. Tenemos todo el proceso, ya termino, tenemos todo el proceso, toda la sesión de tormento y en ese proceso inicial, que va a tener varias etapas, ella al final va a tener una pena, un castigo de abjuración vehemente, va a salir en un auto de fe con vela y con un San Benito. Va a jurar el secreto, eso es importantísimo, porque si vas de chivato y sueltas algo de lo que ha pasado aquí adentro, te volvemos otra vez, ¿no? Y bueno, la volvemos a tener mencionada unos años después, en 1601, con otro proceso en donde sale su hija, Leonor de los Ángeles, pero ahí vamos con los apellidos. En el documento pone, es hija de Jorge y de Ana Báez, ¿no? Y a ella la registran como Leonor Rodríguez. Y una muchacha, una mujer que se llama
ahora se me fue el nombre, se apellida Enríquez, la acusa a toda la familia de Báez y le dice, a ver, estos salieron libres, ¿usted me está deteniendo a mí por judaizar? Pues mire, fíjese que le digo que Leonor Rodríguez, que es la hija de esta señora, sus padres cuando vivían en Sevilla, pues también judaizaban, no querían comprar crucifijos, etcétera. Bueno, una serie de datos que te da el documento, ¿no? Aquí tenemos lo que les mencionaba de Leonor de Los Ángeles, que es la misma, o sea, es la niña que venía de España. Y bueno, este tipo de tapar un ojo y abrir el otro, tratar pero no conseguirlo porque no lo quiero conseguir, etcétera, etcétera, las migraciones de este tipo van a seguir dándose a lo largo de gran parte del periodo virreinal. Y aquí tenemos, por ejemplo, en 1681, que son las leyes de Indias, siguen diciendo, mandamos que ningún reconciliado e hijo públicamente hubiere traído San Benito, ni hijo ni nieto. ¿Por qué caray se siguen ratificando en 1681? ¿Por qué? Porque siguen llegando comunidades, ¿no? Y bueno, he llegado ya. ¿Ya? Muchas gracias. Bien, bien. Perdón, siempre a alguien le toca ser el villano de la película. No importa, pero y el día, paso. y el día de hoy me tocó a mí. Bien, ya vi que hay una mano levantada por ahí atrás, allá hay otra. Y bueno, pues empezamos allá atrás en lo que alguien más se anima. Hay 1 y 2. Hola, buenas tardes. En estos proyectos, ¿hay alguna información sobre las personas que tenían a su cargo? Por ejemplo, en este caso mencionó esclava. Algunos llegando a México también tenían indígenas a su cargo, que también trabajaban, o bueno, hacían todo el proceso de acercamiento al país. Y eran, pues, en ese organización, digamos. ¿Hay algún proceso de estas personas que trabajaron con ellos? A ver, no sé si te entendí bien, pero ahí te voy. A ver, en el tribunal, la denuncia. Normalmente quien denuncia, normalmente, en este caso fue una esclava, tenemos el nombre de esta señora y demás, pero normalmente cuando hay una denuncia es que era una cosa escondida que todo el mundo sabía, o sea, todo el mundo sabía que mi vecino o que mi vecina o que mi cuñado, etcétera, etcétera, ¿no? La mayoría de las veces el malsín, así se llama el denunciante, va a recibir un porcentaje. Entonces, bueno, ¿va? Recibe un porcentaje. El otro porcentaje se va para el Real Fisco de la Inquisición, y el otro, pues supuestamente se va para la corona. En el Real Fisco de la Inquisición, y eso, digo, hace mucho tiempo tuve la oportunidad de, o sea, de tenerlo en mis manos, el Real Fisco de la Inquisición, olvídense del SAT, lo tienen más registrado que cualquier otra cosa. Y cuando te detienen, te secuestran los bienes, te los secuestran porque tienen que garantizar el tiempo que tú vas a permanecer en la cárcel. No sabemos cuánto, ¿no? Y en qué condiciones vas a salir. Pero en caso de que te quemen, ¿no? Que estuvieron mencionando que esa palabra les hacía un poco de ruido, en el caso de que la pena máxima, aquí, bueno, aquí en la zona de México, ¿no? Era donde está la Pinacoteca de San Diego, en la Alameda, está enfrente del Museo Calús, ahora se llama, ¿sí lo ubican? Ahí estaba el quemadero, ¿no? Las personas que tenían la desgracia de ser quemadas, si se portaban bien y se arrepentían a último momento, les daban un beneficio, les aplicaban el garrote, y si no, directamente a las llamas. Todos los bienes que tenían esas personas entraban al Real Fisco y posteriormente eran subastados, entraban en una almoneda. Entonces, a veces personas de la misma comunidad los compraban, porque sí están las almonedas, están esos registros, y vemos
como que de golpe aparecen apelliditos, ¿no? Familias, pues es la misma familia que nos lo quedamos y luego a ver cómo vamos y luego, etcétera, ¿no? Eso es lo que hacían. Ahora, usted pregunta de las personas que tenían a su servicio. Pueden ser personas indígenas, naturales, a mí me gusta utilizar el término de naturales. Los naturales tienen prohibido, fíjense, es que eso también es muy interesante. Los indígenas, después del famoso cacique de Texcoco, de Zumárraga y todo eso, a Zumárraga le dieron leña, o sea, porque pues, se extralimitó y se declaró que los naturales no podían entrar en el tribunal, en este tribunal que estamos hablando, porque eran plantas verdes en materia de fe. Pero, y siempre tenemos un pero, se va a crear un tribunal paralelo que va a estar bajo la jurisdicción del obispo y se conoce como Tribunal de Naturales o Inquisición Ordinaria. El proceso es el mismo, el machote es exactamente el mismo. En la audiencia de la mañana mandaron llamar a y él o la invitaron a recorrer su memoria. Y pues, ¿qué vas a recorrer? O sea, pregúntenme qué hice yo el viernes. Yo no sé qué hice el viernes, ¿no? Empiezo a decir lo que yo me acuerdo, pero empiezan a marcar KBG, la KGB, la CIA, también se quedan cortos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Que la única diferencia que van a tener a partir de esa fecha es que se les hace el mismo proceso, pero nunca llegan. Y no llegan porque, pues es que son, perdón, pero es la palabra que aparece, son miserables, no tienen nada. ¿Qué les voy a incautar? No les incauto nada, ¿no? Pero son miserables porque es una categoría jurídica que los ampara como a los huérfanos y a las viudas. Sí, eso sí. Es como un privilegio. O sea, ser miserable no es que has perdido la felicidad. Entonces te protege la categoría jurídica que te protege como pero los no tienen ancianos. ni un duro, no tienen ni un duro. No, pero pueden ser caciques que sí tengan. Igual son miserables. O sea, eso quiere decir que pasas primero en la audiencia, que tienes un defensor asignado, etcétera. Ah, sí, bueno, los defensores siempre están, ¿eh? Siempre va a haber abogados y siempre va a haber, además de los otros funcionarios, va a haber un médico en la sesión de tormento. Tenemos la sesión de tormento de esta señora. ¿Por qué hay un médico? Para evitar que se muera. O sea, porque tú vas leyendo y le ponen el potro y le ponen agua, el tormento de agua. Entonces, si en algún momento empiezas a colapsar, párense, ¿no? Párense porque... Y continuamos con la sesión otro día, a lo mejor de aquí a un mes, a lo mejor al día siguiente, ¿no? Digo, es interesante. No sé si te respondí tu pregunta. Sí. Bueno, básicamente, ¿cuántos hay de estas personas? De judaizantes, a ver, yo ahí difiero contigo, perdón, ahí difiero contigo. Alfonso Junco, un historiador, etcétera, etcétera, habla de que durante el periodo inquisitorial, todo España, hasta las Cortes de Cádiz, ¿no? En el 812, hubo, no sé, a lo mejor 12, 13, 14, 15 personas que terminaron siendo quemadas, ¿no? Pero en el auto de fe que participan muchas de estas personas que se mencionan en este proceso, que las han mencionado a lo largo de la mañana, en la década de los 40, en esa gran conspiración van a ser quemados y no coinciden las cifras con las del señor Junco. Decirte yo exactamente 43.54 no me voy a atrever y creo que no sería correcto. Pero son muchas más de las que, por ejemplo, Alfonso Junco menciona. Simplemente revisa el documento, los procesos, el auto de fe de aquí de la Ciudad de México en esos años, ¿no? Y de los otros delitos, pues te puedes meter, digo, no sé si estés cercano a nosotros o no, pero en el catálogo que hay en el Archivo General de la Nación, Inquisición, Riva Palacios, etcétera, 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 puedes seguir y te vas a cansar de la cantidad de delitos, porque no es nada más contra la comunidad judía, sino porque a lo mejor yo soy bígama, a lo mejor soy hechicera, a lo mejor soy bruja, a lo mejor soy, quién sabe,
Entonces, hay muchos, no te podría decir cuántos, pero te pasas una tarde tomándote una cafetera y no terminas, ¿no? No, es que esos son sentenciados a la hoguera, procesos son 2000 y denuncias hay muchísimas. Hay muchas, sí. Denuncias hay un montón, pero lo que pasa es que no todas las denuncias generan un proceso. O sea, los inquisidores pueden decir, ahí esto no, ¿qué? No, y no hacer caso. Gracias. No lo registran. Dime. Un par de preguntas. Usted nos mostró dentro de estos procesos migratorios que existía como una reglamentación documentada Sí. para poder salir, Sí. para salir de España, Portugal, pero a la llegada, el equivalente a lo que sería el Instituto Nacional. El Instituto Nacional de Migración. Se hablaba aquí como de respeto, de la documentación, y qué sentimiento le daban. A ver, se supone que los que llegan, esa es la primera pregunta, Samuel, mi nombre es María José. A ver, la primera pregunta que haces, cuando ya salen, si salen legales, que no como polizontes, ¿no? Porque también hubo, pero si salen, como el caso de esta señora que trae toda la documentación con sus suegros, con toda la parentela, pues ¿qué problema va a tener para llegar a Veracruz? Ninguno. Ahora, sí sabemos, y también está documentado, pero no es el tema de esta presentación, que habían redes piratas, vamos a llamar, ¿no? Que salían de puertos clandestinos en la zona de Portugal y en la zona de Canarias. Obviamente no llegaban al puerto de Veracruz porque allá estaba la Secretaría de Gobernación, ¿no? Pero llegaban a lugares como puede ser la zona de Tampico, lugares en donde entonces una vez que llegaban, pues se perdían, ¿no? Cuando tenían que llegar aquí, supuestamente, oficialmente, aunque no habían cubierto esos requisitos, esas famosas cartas de llamada, porque dentro de esos procesos se solicitaba una carta de llamada. ¿Qué quiere decir esto? Que el marido de Ana Báez, que se llamaba Jorge Álvarez, que también terminó, etcétera, etcétera, tiene que mandar una carta y diciéndole a su mujer, y estas cartas las pueden revisar, son interesantísimas, las recopiló Enrique Ote en el siglo, ahora sí que en el siglo pasado, ¿no? Del archivo de Indias, y ahí puedes ver, querida del alma mía, ¿no? Luz de mi vida, ¿sí? Llevo 3 años mandándote cartas para que vengas porque me van a meter, porque las autoridades peninsulares exigían. También eso es parte de esa desmitificación de la historiografía decimonónica, bueno, de la historiografía anterior, no voy a decir decimonónica, en donde pone, tengo muchas veces que te he mandado llamar, te he mandado dinero y no vienes, ¿qué pasa? Me van a meter preso, ya estoy pagando multas, me van a meter preso. Otras, pues sí mandan el dinero y la familia viene con una serie de recomendaciones morales, económicas. Las cartas de OTE también te entretienes y es mucho más entretenido que lo que acabo de mencionar yo, de pasarte la tarde con la cafetera, ¿no? Ahí lo tienes, pero te tiene que mandar. Jorge Álvarez tuvo que mandar una carta de llamada para decir, esposa mía, padre mío, ven, ahora, sí en algunos periodos, y el documento del suegro, vamos a decir el suegro, menciona que son cristianos viejos. No lo son, ¿eh? No lo fueron. No eran cristianos viejos. Pero aparte, el señor Manuel Álvarez menciona en todo ese expediente que por una disposición real, porque también era bastante laxa, todas estas cosas eran laxas según las necesidades que había en ese momento, el rey, que estamos hablando de Carlos I, Carlos V, exige a todos los que están casados y viven en estos lugares, en la Ciudad de México, pues que tienen que reunirse con sus esposas, porque la política que intentaba, digo, había mucha gente que si yo me llevo mal con mi marido, pues contra más lejos mejor, ¿eh? Y las cartas nunca las recibo, ¿no? Tenían que juntarse, tenían que unificarse familiarmente. Sí, está esa carta. En estos años de Inquisición, digamos que los que lograron mantenerse como judíos, que no eran sujetos de Inquisición,
y los criptojudíos, judaizantes, los modernos. A ver, perdón. Es que a lo mejor no me expliqué bien. Los judíos, ¿sí? A partir del 31, bueno, del mes de agosto de 1492, tenían que desaparecer, se tenían que evaporar, ¿sí? ¿Va? Ahí va. Y ante esa evaporación, ¿cuál es el papel fundamental de la mujer aquí en la Nueva España durante ese proceso de Inquisición? Lo pregunto en relación a lo que sucedió durante y post el Holocausto, que fueron las que dieron educación y dieron continuidad a la tradición judía para que justamente no se evaporara. Bueno, no sé dónde lo tengo, te respondo, porque es exactamente lo mismo. La historia a veces se repite en otros espacios, etcétera. Tú mencionabas la Shoah, mencionabas lo del Holocausto, etcétera, etcétera. Si tú ves la literatura previa, y por ahí tenemos una compañera, Janet Hamuy, que trabajaste eso, ¿verdad, Janet? La literatura previa, los periódicos y todo eso, vas viendo cómo van increciendo para levantar contra la comunidad a todas esas familias que habitaban en ese territorio. ¿Qué me preguntaste? El papel fundamental de la mujer. El de la mujer. A ver, madre judía hace hijos judíos. Hablo en general, ¿sí? La madre es la que transmite la cultura. Esta señora, en su misma casa, todas estas mujeres eran las que fortalecían, las que promocionaban en petit comité. La circuncisión a lo mejor no te la hacían a los 13 años, ¿no? Digo, cuando nacías, perdón. A lo mejor te la hacían cuando te realizaban la famosa ceremonia del Bar Mitzvah, pero a lo mejor yo tenía una hija o un hijo que la hacía más católica y más papista que el Papa, y nunca le decía que el viernes yo lo guardaba, porque cómo ponía en peligro a toda la comunidad. Eso es una doble vida, fue una doble vida. Y bueno, muchos de estos que se han estado mencionando, algunos, muchos, terminaron en estos autos de fe y finalmente se van a ir asimilando, esa es la palabra. Y como decían en la primera, creo que era la primera plática, hay comunidades aquí en México, ¿no? Que no saben por qué, pero dices, ¿qué es esto? ¿Por qué haces? Porque lo hacía mi madre, ¿no? O ¿por qué es esto? Mira, yo te voy a decir dos cosas. Ahora, o sea, a mí. Uno de mis abuelos se murió hace poco, totalmente lúcido. Y el pobre hombre, le digo pobre hombre en el sentido que no tenía formación académica ni demás, él siempre decía, cuando había una desgracia, esto es una inquisición. Si te ponen un San Benito, nena, si te ponen un San Benito, ni Dios te lo quita. Y un día, yo mala, le dije, a ver, ¿qué es la Inquisición? ¿Qué es el San Benito? Pues si tanto lo tenía en boca, no tenía ni idea. Y lo único que contestaba, es algo muy malo, muy malo. Ajá. Y el San Benito, pues es un mote que te ponen, es que era lo que te colocaban, ¿no? Y lo tenías y se perpetuaba, ¿no? Aunque hubieras fallecido, ¿no? Muchas veces hay cosas que las hacemos y no sabemos por qué, pero lo hacía la mamá o lo hacía mi abuela. Pero mi abuela, ¿de dónde lo sacó? Pues de su abuela. Y nos sorprenderíamos cuántas cosas hacemos porque las vivimos en casa, que no tenemos ni idea, pero cuando empiezas a rascar estos temas, que son apasionantes, porque es un mundo, o sea, esto nada más es la punta del iceberg, lo que se ha trabajado aquí, te das cuenta que estamos más conectados de lo que nos podemos imaginar, ¿no? No, por nada, Samuel. Bueno, pues les agradecemos a todos su asistencia, principalmente a nuestras tres ponentes que nos han tenido bastante interesados. Un aplauso, por favor. Y me robaré yo 2 segundos, digo, porque yo no trabajo temas de criptojudaísmo, pero me he topado también algunas veces con temas de Inquisición. Yo trabajo temas de el virreinato y Asia, o sea, nada que ver con esto, pero es interesante para que, por ejemplo, se ha descubierto que los primeros 2 japoneses que llegaron a México se descubrieron
porque en un proceso inquisitorial contra un criptojudío salieron que eran esclavos de este señor. Entonces, así es como se descubrió que los primeros 2 japoneses que llegaron eran esclavos de un criptojudío, ¿no? Y por una denuncia es que se descubrieron. Digo, qué interesante, ¿no? sí, es interesante cómo de repente se cruzan las geografías y las historias. Y bueno, les agradezco a todos su asistencia, a nuestras ponentes, y pues bueno, muchas gracias, y continuará con más actividades el día de mañana este evento.